Bueno, y en este video vamos a ver el segundo teorema archiimportante, que es el teorema del valor medio. El teorema este se debe a el matemático italiano que se llamaría Giuseppe, me imagino, pero que después fue conocido como Joseph Lagrange, que es porque vivió casi toda su vida entre Francia y Prusia. Este teorema lo enunció Lagrange y lo demostró Bonnet. Entonces, en algunos libros se encuentra como teorema del valor medio, en otros como teorema de Lagrange y en otros como teorema de Bonnet-Lagrange o Lagrange-Bonnet. Y dice lo siguiente: tenemos una función f que es continua en un cerrado, AB, y derivable en el interior, con todo lo que sabemos que eso quiere decir. Entonces, existe al menos un valor c en el intervalo AB, abierto, en el interior de AB, para el cual la derivada evaluada en ese punto es igual al cociente incremental, f de b menos f de a sobre b menos a. Fíjense que este teorema es una generalización del teorema de Rolle, porque el teorema de Rolle le establece una condición más al teorema, que es que f de a y f de b coincidan. Pero fíjense qué pasa si f de a y f de b coinciden en esta cuenta. Si f de a y f de b coinciden, este cociente da 0, porque es lo que sea que k menos k da 0, dividido algo da 0. Es decir, que si establecemos la condición de que f de b y f de a coincidan, la conclusión de este teorema es que la derivada de la función en ese punto es 0, que es lo que dice el teorema de Rolle. Es decir, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. ¿Qué cosas sabemos de esta función? Que es continua en el cerrado, es decir, que inicia en f de a y termina en f de b sin interrupciones, y que además es derivable adentro, es decir, varía suavemente entre f de a y f de b, no tiene cambios bruscos de dirección y podemos trazar la derivada, la tangente, en cualquier punto del interior del intervalo. O sea que donde sea que nos paramos hay tangente. Gráficamente es una situación como esta. La función arranca de f de a y llega suavemente a f de b sin cambios bruscos de dirección y sin interrupciones. ¿Qué es f de b menos f de a sobre b menos a? Como vimos en los videos anteriores, es el cociente incremental. El cociente incremental es la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por los puntos a grande y b grande, que están marcados en el gráfico, es decir, los puntos de coordenadas af de a, bf de b. ¿Y qué es f' de c? F' de c es geométricamente la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto c. Entonces, ¿qué dice este teorema? Primero, f de b menos f de a sobre b menos a, que es el cociente incremental y que es la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por a y por b, es la variación promedio de la función en el intervalo. Y la derivada es la variación instantánea de la función en el punto. Entonces, ¿qué dice este teorema? Si la función cumple con las condiciones de ser continua en el cerrado y ser derivable en el interior, en algún punto entre a y b, la variación instantánea de la función es igual a la variación promedio. Antes de ver un ejemplo, voy a decir una cosa de nombres. Cuando vimos continuidad, definimos un teorema de valor medio o teorema de valor intermedio. Ese teorema decía que si una función es continua en el cerrado y pasa de f de a a f de b, o al revés, la función adopta todos los valores intermedios. En este caso, medio quiere decir entremedio, intermedio, por ahí, los que están entre los dos. Cuando hablamos del teorema del valor medio de derivadas, estamos hablando del valor promedio. Estamos diciendo si la función tiene esta variación promedio en este intervalo y en algún lado la variación instantánea coincide con la variación promedio. Y como si esto fuera poco, después vamos a ver el teorema del valor medio para integrales, pero lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver este problema. Bueno, hay una señora que va manejando en el auto y pasa por un radar y el radar marca 100 km por hora. Un minuto después pasa por el segundo radar, que está a 2,5 km del primero, y marca 110. Entonces la policía la para y le hace una multa y le dice: usted excedió la velocidad máxima de 120 km por hora. Y la señora le dice: no, yo no excedí la velocidad máxima, pasé a 100 por el primer radar, pasé a 110 por el segundo. Entonces van a juicio y vamos a ver quién gana. ¿Qué sabe el cabo Lagrange?
sabe que en el momento 1 el radar midió 100 kilómetros por hora. En el momento 2 el radar midió 110 kilómetros por hora. Es decir, que la señora tiene razón. En las dos marcas que establece los radares no tiene exceso de velocidad. Pasó un minuto entre que se hizo la primera medición y la segunda medición y pasaron 2,5 kilómetros. Entonces, el cabo hace esta cuenta. ¿Cuál es el cociente incremental de la velocidad, es decir, la velocidad de esta señora? Porque el cociente incremental es cuánto espacio recorrió en cuánto tiempo. Es 2,5 kilómetros en un minuto. Como la velocidad se suele medir en kilómetros por hora y no en kilómetros por minuto, el cabo hace la cuenta y escribe el minuto como una fracción de horas, como un 60avo de hora. Y eso da 150 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué dice cuál es el argumento del cabo? Aunque las velocidades de los dos radares sean menores a la máxima permitida, en algún momento, señora, la variación instantánea fue igual a la variación promedio. O sea, usted excedió el límite de velocidad, aunque los radares no la hayan detectado. Y punto.